En esta clase veremos el modelo del transistor en corriente alterna, así como las diferentes configuraciones de amplificación en colector base y emisor común. Entonces, hasta ahora nosotros habíamos visto cómo se comportaba el transistor con la corriente DC, ¿no? Vamos a ver ahora cómo sería el modelo a utilizar cuando analizamos la parte de la corriente alterna. Entonces para eso vamos a usar hay diferentes modelos, unos usando el parámetro de las resistencias, parámetros R, en donde vean que nosotros reemplazaríamos el transistor, colocaríamos una resistencia en cada una de las patas de él. En la base sería RB', en el emisor RE' y en el colector la fuente de corriente junto con una resistencia RC'. Bien, entonces, ¿qué pasa con estos valores de resistencia? Ven que la resistencia en la base normalmente es una resistencia muy pequeña, por lo cual normalmente se obvia, no se toma en cuenta por lo pequeña que es, lo cual haría que los cálculos se compliquen. En el caso de la RC, esa resistencia es muy grande y no hace nada ahí prácticamente, ¿no? Entonces como no la tomamos en cuenta tampoco. Y la única que nos quedaría es la que está en el emisor, que sería RE'. Y bueno, allí hablamos también de la relación entre la corriente que entra y sale, en donde llamamos el beta de corriente alterna, que es la relación entre la corriente de colector entre la I de base, y el alfa, que es la relación también entre la corriente de colector entre la corriente del emisor. Y bueno, el valor de esa corriente es alfa por IE, o beta por IB, cualquiera de las dos. Ese sería el valor de la corriente en el colector. Y bueno, la manera de representarlo, como lo podremos ver en los libros o que lo queramos hacer nosotros, es colocar esta simbología en donde vean que colocaríamos la fuente de corriente en el colector y la de RE' en el emisor. Entonces esta es una manera de verlo. Otra es colocar el transistor, pero colocando una resistencia, la resistencia RE' aquí entre en donde iba la patica del, por ejemplo en el caso del NPN, vean que va en el lado del emisor va la resistencia, entonces iría ahí la resistencia RE', entonces se coloca allí pues. Y aquí se coloca la corriente, se indica la corriente IC, que es igual a beta por IB. Y bueno, esta es normalmente la que vamos a ver por allí bastante. Vean que esa R' hay una manera de calcularla que nos dice que ya es equivalente a decir que es igual a 25 milivoltios entre la I del emisor. Esa I de emisor, vean que se coloca con una E mayúscula allí, ¿no? Ven que aquí tengo yo una I de colector, pero vean que la C es minúscula, ¿no? Tengo una I de B minúscula aquí. Igualmente aquí iría una IE minúscula. Pero esta es mayúscula. ¿Por qué? Porque esta hace referencia a la corriente en DC. Eso quiere decir que para nosotros poder calcular esta resistencia, nosotros debemos haber hecho primero el análisis en DC y ver cuál es esa corriente IE en DC para poder calcular esta resistencia RE'. Bien, esta resistencia que está aquí en el emisor, también nosotros la podemos reflejar hacia las otras patas. De una manera de hacerlo es a referenciar, por ejemplo, aquí, si yo hago una malla, ven que aquí yo tendría un diferencial de voltaje entre B y E, ¿no? Si yo haría un recorrido, por ejemplo,
una corriente que vaya de B hacia E. Entonces yo puedo decir que aquí la caída de voltaje sería la, la corriente de emisor por la RE', ¿no? Y eso me haría el voltaje que yo tengo aquí entre B y E. Pero entonces yo puedo reflejar esa resistencia hacia la base. Al reflejarla hacia la base es lo mismo que yo multiplique. Esta resistencia la llevo para acá y la multiplico por beta. Y entonces lo que hago es colocar la resistencia de este lado. Sí. Entonces vean que aquí yo si quisiera calcular ese reflejo allí, vean que sería para determinar el voltaje que yo tengo aquí, era el mismo voltaje que tenía de este lado. La diferencia es que esta resistencia yo lo multiplicaba por una I de emisor. Si la coloco de este lado, si la reflejo hacia la base, aquí sería I de base, ¿no? Pero entonces yo sé que allí, ¿se acuerdan que me dicen que beta es ahí de colector entre I de base? Yo al final puedo decir que esa I de base por beta es la misma I de colector que yo tenía aquí. Ven que aquí yo tengo I de colector por RE y eso me da el mismo voltaje que si yo lo coloco aquí. La diferencia es que aquí yo voy a multiplicar es por la corriente de base. Pero la corriente de base, si lo multiplico por beta, me va a dar la misma corriente del emisor o de colector. Y me da la misma caída de voltaje. Entonces esa es una manera de reflejarla. Esta RE la reflejaría hacia acá. Y la puedo reflejar hacia este lado también. En este lado no me hace ningún efecto. Porque ese beta por R me dará una resistencia aquí. En este caso, acuérdense que aquí yo tengo la RC'. Y eso en realidad no me va a afectar porque aquí yo tengo una fuente de corriente. O sea, sin importar lo que yo coloque aquí, la fuente de corriente siempre va a valer lo mismo. Entonces, de este lado, esa caída allí no me afecta a este lado. Por ejemplo, ese voltaje que pudiera darme esta resistencia reflejada de este lado, me va dando la misma corriente. O sea, la misma fuente de corriente va a ser la misma. Entonces, no se toma en cuenta. La que me interesa es la de este lado. Entonces, esto es una manera de nosotros reflejar esa resistencia hacia la base. Y ya no la veríamos de esta manera, sino que veríamos, sería este modelo. En donde yo veo ahora la resistencia, en vez de verla en el emisor, la voy a ver reflejada en la base. Y bueno, la voy a multiplicar por beta. Entonces eso es lo que voy a hacer. Esa resistencia la multiplico por beta y la veo reflejada en la base. Y bueno, hay otra manera también de representar el transistor en corriente alterna es por medio de los parámetros H, parámetros híbridos, en donde aquí, bueno, yo coloco es un H y uso unas letras en vez de usar la resistencia. En donde yo tengo un HI, que es la impedancia de entrada, y de input, que me va a dar el valor en ohmios de la resistencia de entrada, cortocircuitando la salida. El HR me da la razón de realimentación de voltaje para la entrada abierta. HF es la ganancia de corriente con polarización en directo, con la salida en cortocircuito. Y HO me da la admitancia de salida, o H out, en este caso es la conductancia a entrada abierta. Entonces vean que es conductancia porque esto me da el inverso de la resistencia. El inverso de la resistencia es conductancia. Y bueno, estos parámetros H lo vamos a ver de esta manera, pero nosotros le vamos a colocar otra letra al lado que va a depender de cómo es la configuración, qué es lo que vamos a tener de común para la entrada y la salida. Entonces podemos tener base común, emisor común o colector común. Cuando hablamos de emisor común, la letrica esa que vaya a la derecha es la E de emisor común. Entonces vamos a hablar de HIE, HRE, HFE y HOE. Si es base común, va en una B al final. Y si es colector común, va una C al final.
Entonces, bueno, normalmente cuando nosotros vemos los parámetros del transistor, el datasheet, normalmente nos dan es el HIE. O sea, nos lo dan en función de la E, del emisor común. Porque normalmente ese es el montaje más utilizado. O sea, normalmente es el montaje que nos trae más beneficio comparado al base y al colector común. Y bueno, la mayoría de los ejercicios siempre está orientado hacia ese montaje. Y bueno, aquí también nosotros podemos relacionar los parámetros híbridos con respecto a las resistencias, en donde la R' es igual a el HRE entre el HOE, el alfa de corriente alterna es igual a la HFB y el beta de C es igual a la HFE. Entonces vean que cuando nosotros vemos el datasheet nos pueden dar el HFE o el beta, cualquiera de los dos que no es lo mismo. Y bueno, RC' sería esto que está aquí y el RB' sería esto. Que bueno, en este caso ahí están esas ecuaciones, pero en realidad a mí no me interesa porque acuérdense que la RC' es una resistencia bastante grande, la cual no se va a tomar en cuenta, y el RB' es una resistencia muy pequeña que tampoco la vamos a tomar. Entonces en realidad las fórmulas que nos interesan serían estas que están aquí. La R', que es HRE entre OE, y el alfa que es HFB o el beta que es HFE. Bien, entonces vean que nosotros habíamos hablado de usar el transistor como switch o usarlo como amplificador. Entonces como amplificador normalmente la idea es que él amplifique una señal continua en el tiempo. Esa es la idea de usarlo como amplificador, porque si yo lo uso con señales digitales, que por ejemplo es 0,1 o ausencia de voltaje y presencia de voltaje, ahí lo estaríamos usando como switch, ¿no? Porque entonces me da voltaje o me da cero, me da voltaje o me da cero. O me amplifica una señal de entrada, que normalmente va a ser una señal analógica. Entonces, bueno, aquí está una representación. Vean que aquí nosotros tenemos un voltaje de polarización, tanto en la base como en el colector, para polarizar el transistor en la entrada en directo y en el colector base en inversa, ¿no? Entonces ahí tenemos las fuentes en DC. Y la entrada, como es en la base, yo colocaría allí una señal alterna que es la que pienso amplificar. Entonces la idea es que esa señal se amplifique y se coloque la carga en el colector. Entonces más o menos sería algo así como esto, donde tenemos una señal pequeña y vean que la señal después en la salida es una señal bastante grande amplificada. Esa sería la idea. Aquí tendríamos una amplificación de voltaje. Si usamos la configuración de divisor de voltaje, bien que allí tenemos nuestros voltajes y vamos a usar unos condensadores allí. Vean que esos condensadores los vamos a usar tanto en la entrada como en la salida. Vean que aquí colocamos una carga, en este caso es quien va a recibir la señal amplificada, que pudiera ser por ejemplo una señal de audio, la cual yo voy a amplificar, y después aquí yo colocaría la carga, que esto pudiera ser una resistencia, ¿no? Una resistencia de una corneta, pudiera ser. Y la idea es que esa señal sea amplificada con respecto a la original. Estos condensadores que están de aquí normalmente son condensadores de acople que se utilizan para eliminar la componente DC de la señal analógica. Entonces, ¿por qué? Porque vean que cuando yo tengo esta señal analógica y yo después del condensador, esta señal analógica va a subir debido al voltaje de polarización. Este voltaje que me polariza en directo e inverso al transistor va a hacer que suba la señal. Entonces esta señal que originalmente está en cero, el nivel de voltaje que yo tengo aquí, que es precisamente el voltaje en la base, va a hacer que esa señal, esa onda suba hasta cierto punto. Entonces ya no va a estar con respecto a cero, sino que va a estar con respecto al voltaje. O sea, ella va a oscilar
con respecto al voltaje que veamos en la base. Entonces la señal sube. Y después aquí esa señal pasa por el transistor, la cual la amplifica y me va a dar aquí una señal de mayor magnitud. Vean aquí los picos de entrada con respecto al pico de salida, los cuales van a ser bastante grandes porque me la está amplificando. Y aparte de eso, vean que la fase me la cambia. Entonces es una de las características de esta configuración, que me desfasa 180 grados la señal analógica. Ustedes ven que aquí cuando yo tengo pico positivo, aquí tengo pico negativo. Y amplificada. Aparte de eso, vean que la señal va a subir también de nivel. ¿Por qué va a subir de nivel? Porque yo tengo aquí en el colector también un voltaje, que es el voltaje de colector a tierra, que me lo da precisamente por esa polarización. Entonces esa onda me la amplifica, pero me la sube también. Entonces yo lo voy a tener con una componente DC. Este condensador, la idea de él es eliminar esa componente DC. Entonces lo que va a hacer es eliminarme la componente DC y bajarme la onda al origen nuevamente. Esa es la idea de usar estos condensadores, eliminarme esa componente. Y la señal bajaría. Y entonces ahora sí la tengo con respecto al origen. Por eso que se usan esos condensadores allí. Bien, cuando nosotros hacemos el análisis de este circuito, vean que nosotros vamos a ver cómo se comporta el circuito con el voltaje DC y el voltaje AC. Entonces para eso usamos el teorema de superposición, el cual me permite a mí calcular las corrientes y los voltajes de un circuito, analizando el circuito con cada una de las fuentes aplicadas, en donde si son fuentes de voltaje, voy eliminando y voy analizando con cada una. Ven que aquí tengo dos fuentes, una alterna y una DC. Entonces cuando yo aplico la DC, elimino la C. Entonces la C, ¿cómo la elimino? La cortocircuito. Si fue una fuente de voltaje, si es una fuente de corriente, la abro. Entonces aplicamos ese teorema de superposición, en donde yo primero cortocircuitaría en la fuente AC y veo que me da el circuito, en donde en este caso quedaría polarizado en DC, pues como lo hemos visto anteriormente. Hacemos nuestro análisis y vemos si el circuito, verdad, está en la zona de amplificación, porque puede estar en corte o saturado también, y entonces ahí no estaría amplificando nada, sino que está o abierto o está en corto. Si está amplificando, que es la idea, eso nos lo va a dar el análisis DC. Después de eso, hacemos el análisis AC, en donde cortocircuito la fuente DC y me quedo con la AC y yo analizo el circuito. Entonces, estos condensadores tienen un comportamiento dependiendo de cuál fuente yo voy a usar. Por ejemplo, cuando yo uso el cortocircuito la C y me quedo con la DC, aquí va a pasar algo con los condensadores, que se van a comportar como circuito abierto. Cuando yo hago el análisis en DC, cuando dejo la fuente DC. Cuando dejo la AC, estos se van a comportar como cortocircuito o como circuito abierto, ¿no? Circuito abierto cuando dejo el DC, y como cortocircuito cuando uso la AC. ¿Y por qué eso es así? Bueno, porque la impedancia en este caso, o la reactancia de un condensador, está dado por esta fórmula, ¿no? Donde la reactancia me dice que es 1 sobre omega C, en donde omega normalmente es 2pi por F. Entonces acuérdense que en este caso F es la frecuencia supongamos, si estamos hablando de una onda sinusoidal, esa omega sería la frecuencia de esa onda. Ven que en el caso de la onda que viene de la calle son 60 Hz. Eso quiere decir que en un segundo se generan 60 ciclos de esa onda sinusoidal. Y bueno, multiplicamos por pi, en donde pi en este caso, claro, es pi radian, ¿no? Que es 3,1416. Entonces depende de cómo estamos haciendo el análisis, si es en grados. Entonces acuérdense que pi equivale a 180 grados y en radianes equivale a 3,1416, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos esta reactancia? Vean que
cuando yo dejo la fuente DC y cortocircuito la AC, allí ya no hay frecuencia, ¿no? Porque vean que al eliminar la fuente alterna, la frecuencia del circuito es cero. Entonces, ¿qué pasa cuando yo pongo cero aquí en la frecuencia? Ustedes ven que ese cero queda aquí en el denominador, ¿no? Queda 2pi por cero. Entonces me queda 1 sobre 0. Normalmente 1 sobre 0 me da infinito. Eso quiere decir que la impedancia o la reactancia del condensador, cuando no hay frecuencia, me da infinito. Eso quiere decir que los condensadores se van a comportar como resistencia infinita o circuito abierto. Entonces como si yo abriera, entonces como que elimino lo que está de entrada aquí y elimino aquí lo que tengo en la salida, que en este caso es la carga. Entonces me queda solamente lo que está dentro del circuito. Y este condensador que está aquí en paralelo con esta R también se abriría. Entonces al final me queda una R aquí en el emisor. Y entonces tendré yo mi circuito, hago mi análisis AC y veo la corriente y los voltajes que yo tengo allí. Y después hago el análisis en AC, en donde dejo la fuente AC y cortocircuito en la fuente DC. Esta la llevo a tierra. Y entonces me queda esta. Esta sí tiene una frecuencia. Ustedes ven que ahí hay una frecuencia. Entonces si nosotros calculamos la reactancia, ven que entonces ahora sí me queda, yo tengo aquí una frecuencia, la cual me queda en el denominador. Me queda 1 sobre algún número bastante grande. Ven que yo voy a multiplicar 2 por 3,1416 por una frecuencia. Entonces ese denominador crece, lo cual va a hacer que esto me dé 1 sobre un número grande y eso va a tender a 0 o una resistencia muy pequeña. Entonces en esos casos nosotros decimos que esto se va a comportar como un cortocircuito. Entonces eso quiere decir que nosotros vamos a hacer el análisis del circuito en donde esto lo reemplazo simplemente por un cortocircuito. ¿Sí? Y bueno, aquí tenemos entonces este circuito. Vamos a ver cómo nos daría haciendo el análisis DC y AC. Entonces primero vamos con el análisis DC, que hay que hacerlo para saber si este circuito en verdad está amplificando. Entonces, ¿qué hacemos? Cortocircuitamos la fuente AC y me quedo con la DC. Al hacer eso, los condensadores se abren y me queda este circuito en CD o en corriente directa. Y bueno, nosotros aplicamos las ecuaciones que hemos visto anteriormente. Vean que como es un divisor de voltaje, yo tengo que primero determinar si es rígido o no. ¿Se acuerdan que rígido me dice que es cuando la impedancia reflejada aquí en la base es mayor a 10 veces la R2 que yo tengo acá? Si eso se cumple, quiere decir que entonces esta impedancia en la entrada es sumamente grande, lo cual me permite a mí asumir como que esto fuera un circuito abierto. Entonces yo puedo decir que esto se comportaría como un circuito con un voltaje y dos resistencias en serie, en donde yo calcularía el voltaje en este punto, que sería el voltaje en R2, que equivaldría al voltaje en la base. De eso lo puedo hacer siempre y cuando sea rígido, ¿no? Si no es rígido, acuérdense que yo tendría que aplicar aquí un Thevenin, ¿no? Tendría que determinar un voltaje y una resistencia Thevenin y reemplazar esto que está aquí por un Thevenin, ¿no? Entonces, bueno, vean que nosotros tenemos los valores aquí, podemos calcular determinar si es rígido o no. Entonces, bueno, reflejamos hacia la base la impedancia. Acuérdense que la impedancia, para reflejarla, como tenemos una resistencia en el emisor, yo esa resistencia la voy a multiplicar por beta. Beta por R me va a dar la resistencia de entrada en la base. Entonces me dicen que la beta en CD es 150, yo lo multiplico por 560, que es la R, y eso me da 84 kilo ohmios. Y la R2 la multiplico por 10, que es 6.8 kilos por 10, me daría 68 kilo ohmios. Y allí yo puedo ver que los 84 kilos en la entrada, en la base, son mayor a 10 veces R2, porque 84 es mayor que 68 kilos. Eso quiere decir que el circuito es rígido. Si es rígido, entonces nosotros podemos aplicar el divisor de voltaje, en donde simplemente calculo el voltaje en la base haciendo este divisor, en donde el voltaje en la base sería
el producto del voltaje aplicado por la R2 dividido entre la suma de las R, que es esto que tenemos aquí. Y eso me daría 2.83 voltios. Ese sería el voltaje en la base. Para calcular el voltaje en el emisor, simplemente sería el voltaje base menos el voltaje base emisor. Como tengo el voltaje en la base, lo que tengo que hacer es restarle el voltaje base emisor. Acuérdense que aquí, como esto está en directo, esto se va a comportar como un diodo en directo, y lo que hacemos es reemplazar esto por una fuente de 0,7 voltios. Entonces al final ese voltaje en la base le resto 0,7 y me daría el voltaje en RE, que sería 2.13 voltios. Ese voltaje en RE, teniendo el voltaje y la resistencia, puedo calcular la corriente que circula por el emisor, que sería voltaje entre RE, y eso me daría 3,8 miliamperes. Y bueno, nosotros aquí podemos asumir que esa I de colector es igual a la I de emisor aproximadamente. Claro, nunca son iguales, pero por cuestiones de simplificación en los cálculos uno asume que son iguales, ¿no? Porque la diferencia es muy pequeña entre ellas. Y bueno, ya teniendo esas corrientes, entonces ya yo puedo calcular el voltaje en el colector, que sería el voltaje aplicado menos la caída en RC. La caída en RC sería I por R, ya sabiendo la I de colector, que es igual a la I de emisor, que ya la tengo. Entonces multiplico esa I por RC y le resto los VCC y me da el voltaje de colector, que esta ecuación que está aquí. Eso me daría 8.2 voltios. Eso sería el voltaje aquí en el colector. Y el voltaje colector emisor simplemente la diferencia entre el voltaje colector menos el voltaje en el emisor. Restamos los dos voltajes que obtuvimos y me daría 6,07 sería el voltaje entre colector y emisor. Ustedes ven que me da un voltaje allí, no me dio ni cero ni infinito, no, ni abierto, mejor dicho, no me da BCC ni me da cero. O sea, me da en este caso un voltaje muy cercano a la mitad del BCC aplicado. O sea, que podemos decir que precisamente está como en el medio de la región activa. O sea, sí está amplificando el condensador, el transistor. Sabiendo eso, entonces nosotros podemos decir, bueno, ahora podemos seguir con el análisis en AC. Si me hubiese dado aquí en corto de saturación, no tiene sentido hacer el análisis en AC. ¿Por qué? Porque el circuito no está amplificando. ¿Por qué vamos a hacer el análisis en AC? Entonces ahora sí lo hago porque ya sé que está amplificando. Entonces para el análisis en corriente alterna que hacemos, cortocircuitamos la fuente DC y me quedo con la fuente AC. Y ahí sí me quedan los condensadores, pero los condensadores se van a comportar como un cortocircuito. Porque se acuerdan que me va a quedar 1 sobre omega C, en donde en este caso omega es 2pi por F, hay una frecuencia, entonces me va a dar un denominador bastante grande y por eso es que las resistencias van a tender a cero. La resistencia lo podemos reemplazar por un cortocircuito, tanto de este lado como estos dos que están aquí. Y bueno, ¿qué vemos allí cuando cortocircuitamos, por ejemplo, esto? Que esta R, donde un extremo que está conectado al colector y la otra iba conectada a BCC, ahora va y es a tierra, esta resistencia. Tanto esta RC como esta R1. Ven que ya no va a BCC, sino que va a tierra. Estos son cortos. Ven que este corto me elimina esta RE. Entonces yo puedo reimplantear el circuito y al final me quedaría un circuito de la siguiente manera, en donde ven que yo tengo la R1 y R2 que ahora van a tierra. Tengo mi fuente alterna de entrada aquí, las dos R's en paralelo que van a tierra. Mi transistor, vean que se elimina la resistencia en el emisor y me queda una RC que va a tierra. Y bueno, ahí me queda también la RL. Vean que la RL también, al ser esto un corto, me va a quedar este RL en paralelo con este RC. Y bueno, aquí ahorita no se colocó, pero en realidad quedarían esas dos resistencias allí en paralelo.
Esto es claro, si yo coloco la carga o no la uso, si hago el análisis sin la carga, iría la RC sola. Si va con la carga, yo tengo que hacer paralelo con RC y RL, ¿no? Tendré que ponerla aquí. Bien, vean que aquí normalmente cuando nosotros colocamos una fuente, en este caso esa fuente o esa señal de entrada, aquí porque yo pudiera decir que es como una onda sinusoidal, ¿no? Para cuestiones de cálculo, por eso puede ser cualquier señal que yo quiera amplificar, ¿no? Que puede ser una señal de audio. Eso normalmente tiene una resistencia asociada, o sea, no es una fuente que sea ideal en donde ella no tiene carga, o sea, normalmente también tiene una resistencia interna, la cual nosotros la colocamos acá y se va a llamar RS, que es la resistencia de source. Tengo un voltaje source y una RS o R source asociada a esa fuente. Esa RS hay veces que nosotros la podemos asumir cero y entonces no la tomamos en cuenta, sino que me queda directamente la fuente en paralelo con las dos R estas que están aquí. Pero si esta R es considerable, esa RS yo tengo que ponerla y tomarla en cuenta en el análisis. Entonces tendría que ponerla aquí. Entonces, bueno, eso depende del circuito. Entonces hay veces que esta RS se les da y se les dice que vale tanto. Y si no se las da, no se les dicen, ustedes asumen que es cero. Bien, entonces aquí nosotros necesitamos determinar, por ejemplo, si yo dejo la RS, si asumo que tiene un valor, vean que me quedaría este circuito en donde yo aquí puedo reflejar en la base qué resistencia yo veo allí, que es la R entrante en la base. Entonces se acuerdan que aquí, esta resistencia que estaba aquí, yo la reflejaría, ¿no? Pero aquí se eliminó la resistencia en el emisor, pero sí tengo una resistencia aquí dentro del transistor, que se acuerdan que es RE', ¿no? Ese RE' yo tengo que reflejarla hacia la base, que es la R entrante en la base, que en este caso se acuerdan que era beta por RE', ¿no? Eso lo tengo que poner yo aquí. Entonces yo voy a reflejar esa resistencia en la base, al final me van a quedar tres resistencias en paralelo, R1, R2 y la R entrante en la base, que es R' por beta. Y este sería el circuito que me queda. Ustedes ven que aquí yo puedo aplicar también un divisor de voltaje, porque entonces al final yo lo que necesito es el voltaje en la base, que sería el voltaje en este punto, pues. Que sería el voltaje, sería igual a este voltaje multiplicado por este paralelo entre la suma de esta RS y este paralelo. Ven que este paralelo yo lo puedo convertir en una sola R, que me quedaría esto que está aquí. En donde esa R entrante total sería igual el paralelo de R1 con R2 con la R entrante en la base. Esa sería la R equivalente que yo colocaría aquí. Y entonces al final aplico mi divisor de voltaje, que sería voltaje V sub S multiplicado por R entrante total entre la suma de RS más R entrante total. Y es lo que tenemos aquí. Ese sería mi voltaje en la base. Y aquí se dice que, bueno, si RS es muy pequeño, comparado con la R entrante total, si veo que este valor comparado es muy pequeño, nosotros podemos decir que esto no hace nada, ¿no? Entonces prácticamente como que yo divida esto entre sí mismo, entonces esto me da 1, entonces yo puedo al final decir que el voltaje en la base es igual al mismo V sub S directamente. El voltaje que yo voy a tener en la base va a ser el mismo voltaje aplicado en la entrada. Eso es siempre y cuando RS es muy pequeña comparado con esto. Si es considerable el valor, yo no puedo hacer esto. Tendría que aplicar divisor de voltaje para obtener el voltaje en la base. Si RS es considerable. Si no, digo esto y listo. Para poder simplificar los análisis. Entonces eso va a depender de RS, ¿no? Del valor de RS. Y bueno, aquí nosotros podemos también decir, vean que aquí ese reentrante en la base, ¿se acuerdan lo que habíamos dicho que era igual a beta por R? Bueno, aquí está la manera de sacarlo, de por qué decimos eso. Vean que aquí yo tengo que la R entrante en la base
es igual a, por ley de Ohm, a voltaje entre corrientes, ¿no? Entonces, ¿qué voltaje yo veo aquí? El voltaje de entrada entre la I de entrada. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quisiera calcular qué es lo que veo aquí. Entonces yo tengo una corriente y tengo un voltaje de entrada. Eso es lo que yo vería aquí. Sin meterme con esto aparte de emisor, sino simplemente yo digo, bueno, aquí yo veo un voltaje que va a ser igual a que a una resistencia que está aquí multiplicado por una corriente de base. Eso sería la R entrante en la base por ley de Ohm. Voltaje que yo veo aquí entre esta corriente. Eso es lo que está aquí. El B de entrada entre la corriente me da la resistencia que yo veo entre este punto y tierra. Esa es esta ecuación que está aquí. Voltaje en la base entre I de base. Y bueno, yo allí puedo decir que el voltaje en la base también es esta caída que está aquí. Esta caída que está aquí, que es IE por R'. Ese es el voltaje en la base. También lo que yo veo aquí. Y bueno, como yo sé que I de emisor es prácticamente la I de colector, yo puedo decir allí que la I de base, eh, según la fórmula de beta, ¿se acuérdense que beta me dice que es I de emisor entre I de base? Entonces yo después I de base y digo que I de base es I de emisor entre beta. ¿Sí? O I de colector. Vean que aquí yo reemplazo en vez de poner I de colector pongo I de emisor, porque estoy diciendo que son prácticamente la misma. Entonces al final yo puedo decir que la R entrante en la base va a ser igual al voltaje en la base entre I B, ¿no? Pero el voltaje en la base que habíamos dicho que era IE por R'. Y el beta decía, perdón, la I de base es igual a I de emisor entre beta. I de emisor entre beta. Entonces yo voy a tener este número, este denominador. Vean que tengo aquí como factor común la IE. Entonces ya se va. Me queda R' y me queda 1 entre beta. Ese beta por doble se me queda arriba. Entonces al final yo puedo decir que la R entrante en la base es beta por R'. Pues. De allí es de donde sale que, porque se dice que esa resistencia que vemos aquí reflejada en beta es esto, por este cálculo, este análisis que se hace aquí. ¿Sí? Y bueno, entonces al final decimos como conclusión que la R entrante en la base es beta de SA por RE'. Esa es la R entrante en la base. No es la R entrante total, ¿no? Acuérdense que la R entrante total es R1 en paralelo con R2 con esa R entrante en la base que acabamos de ver ahorita. ¿Sí? Que es beta por RE'. Y bueno, en el colector que veríamos allí, ¿cuál es la resistencia de salida en el colector? Bien que aquí, si nosotros eliminamos la fuente de corriente, la fuente de corriente se comporta como un circuito abierto cuando la eliminamos, ¿no? Si fuera una fuente de voltaje la cortocircuitaríamos, aquí la abrimos, entonces la abrimos y me queda esto. Entre estos puntos me queda la RC', pero se acuerdan que esa resistencia es muy grande, ¿no? Entonces al final me va a quedar como que en el colector que voy a ver yo, simplemente esta R que va a tierra. Eso es lo que yo voy a ver aquí en el colector. Entonces al final nosotros lo que decimos que la resistencia de salida es aproximadamente esta misma RC que vemos acá, pues, a circuito abierto, prácticamente, porque al final me queda esto, al eliminar estas dos cosas, me queda en este punto lo que estoy viendo es RC con respecto a tierra. Eso es lo que yo vería como resistencia de salida en el colector. Bien, ¿cómo sería la ganancia de voltaje en este circuito? Vean que aquí nosotros tenemos en el análisis AC, yo tendría mi resistencia 1 R1 en paralelo con R2, tengo la RS aquí,
Y bueno, vean que el voltaje que yo estoy aplicando, al pasar por la R interna, aquí yo tengo un voltaje menor a lo que supuestamente deberá tener. O sea, ya, a lo mejor me dice, mira, no, tú tienes de 3 milivoltios y al final veo, oye, pero tengo 2 milivoltios, ¿por qué tengo 2 si eran 3? Porque aquí yo tengo una caída por la R interna precisamente de ese componente que me está dando ese voltaje. Normalmente eso se llama la atenuación de la señal, y está dada normalmente por la relación entre el voltaje de salida entre el voltaje que veo en la base. Eso se llama la atenuación. Y entonces eso me dice, bueno, que sí, si esto fuera cero, no hay atenuación, pero como hay RS, entonces yo tengo que dividir ese voltaje B sub S entre B sub B para obtener tanto se atenúa la señal. Esa señal cuando llega aquí, esa es la que en realidad amplificamos, esa señal atenuada. Entonces yo tengo aquí una señal de salida en el colector que va a ser igual, la vamos a llamar AB, o ganancia o amplificación de voltaje, que va a ser igual al voltaje que yo veo en salida con respecto al voltaje que veo en la entrada, que va a ser el voltaje de colector con respecto al voltaje en la base. Y eso sería la ganancia de voltaje del circuito. Y bueno, el voltaje de colector yo sé que es igual a I de colector por RC, o a I de emisor por RC, sabiendo que I de emisor es igual a I de colector. Pero yo también puedo decir que la I de emisor es alfa por I de, I de el I de colector es alfa por IE, ¿no? En donde ese alfa normalmente es un valor muy cercano a 1, ¿no? Entonces al final nosotros decimos que eso es simplemente IE por RC, listo. Y el voltaje en la base, yo puedo decir que es la IE por RE prima, pues. La caída que yo veo aquí en la base es el voltaje que veo si me voy por aquí, la caída que veo en RE prima, que sería la IE, la corriente del emisor multiplicado por RE prima. Y bueno, al final si yo reemplazo esos valores aquí en la ganancia de voltaje, coloco que mi voltaje de salida, que es el voltaje en el colector, es IE por RE, entre el voltaje de la base, que es IE por RE prima. Al final se me van las IE y me queda que la ganancia de voltaje es simplemente RC entre RE prima. Eso es la ganancia de voltaje, o el voltaje que voy a ver aquí en la salida. Pero ese voltaje de ganancia es con respecto a lo que yo veo en este punto de atenuado, ¿no? Pero no me están diciendo cuál es en realidad es la ganancia con respecto al valor original, ¿no? Entonces, ¿cuál sería en este caso, lo vamos a llamar AB', que sería el producto del inverso de esa atenuación multiplicado por por el voltaje de colector entre el voltaje en la base. Ven que en este caso yo multiplico, en este caso la ganancia de voltaje sería lo que yo hago aquí, que es el inverso de la atenuación multiplicado por esta ganancia de voltaje. Eso sería en realidad mi ganancia total del amplificador, viéndolo desde este punto hasta la salida, desde la entrada a la salida. Que al final eso me quedaría que la ganancia de voltaje definitiva es voltaje en C con respecto a B sub S. Voltaje de salida entre B sub S. Esa es la ganancia, que es precisamente, pues yo divido lo que obtengo en la salida entre lo que tenía en la entrada, y eso me da la ganancia del circuito, o este producto que está aquí. El inverso de la atenuación multiplicado por A sub B, por AB, por la ganancia de voltaje. Esto que está aquí es la manera de sacar, por ejemplo, la relación entre el B sub S y B sub B. Vean que el voltaje en la base, yo puedo aplicar un divisor de voltaje aquí, donde digo que el voltaje en la base es igual al voltaje aplicado multiplicado por esta R entre la suma de las R, ¿sí? En donde sería
B sub S multiplicado por la R entrante total en la base entre la suma de RS más R entrante total en la base. Eso es lo que tenemos aquí. Y bueno, yo ahí como necesito B sub S entre B sub B, entonces manipulo ahí la ecuación para que me quede B sub S entre B sub B y me quedaría esto. Que entonces la ganancia de voltaje es igual a RS más R entrante total entre R entrante total multiplicado por A sub B. Donde A sub B es precisamente voltaje en colector entre voltaje en la base. Bien, vean que allí nosotros tenemos una resistencia en el emisor, ¿no? Entonces uno ve, bueno, esa resistencia en el emisor. Vean que cuando está en análisis en DC, esa resistencia me hace un efecto allí, ¿no? Pero cuando hago el análisis AC, el condensador me la cortocircuita y me la elimina, ¿no? Entonces me facilita el cálculo porque ahora tengo RE prima, ya no tengo esa RE que me esté fastidiando allí, ¿no? Vean que ese puenteo allí va a hacer que mi ganancia de voltaje sea máxima. Porque al final yo, en el denominador, por ejemplo, cuando yo digo aquí la ganancia de voltaje es igual a LRC entre RE', ¿no? Porque es la R que yo veo aquí de este lado del emisor. Porque cortocircuité la RE. Entonces ese condensador me facilita a mí eliminar eso para que mi ganancia sea máxima. Porque si no coloco el condensador, yo voy a tener que tomar en cuenta ese RE y ponerla aquí en el denominador. Entonces al final la ganancia de voltaje se va a ver disminuida. Porque yo tengo que sumar RE' más RE, esta RE del emisor. Entonces al final la ganancia de voltaje disminuye. Y bueno, una manera, por cierto, de calcular el valor de este condensador, uno dirá, bueno, ¿y qué valor le pongo a los condensadores? Normalmente lo que va a estar en paralelo a ese condensador, esa resistencia, nosotros vamos a decir que la capacitancia, ven que en este caso es 1 sobre 2pi por F por reactancia, y esa reactancia, o sea, 10 veces la reactancia debe ser menor o igual al valor de la resistencia. Entonces esa es una manera de calcular cuánto vale la capacitancia en donde yo voy a decir que, por ejemplo, sabiendo cuánto vale la RE, yo eso lo multiplico por 10 y bueno, un valor menor a ese sería eh, el valor de la reactancia. Por eso lo coloco aquí en esta fórmula y calculo cuál sería la capacitancia para el condensador, tanto de este lado como estos que están aquí. Pues aquí yo también tengo que ver cuál es la resistencia que queda en paralelo a los condensadores para poder calcular cuál es el valor del condensador. Bien, vean que entonces si yo quito el condensador, la ganancia me va a quedar de esta manera. Entonces ven que disminuye, porque ahora aumenta el denominador. Si yo coloco el condensador, se me elimina la RI y me queda RC entre RE', que sería lo ideal, ¿no? Entonces mayor la ganancia. Entonces uno dirá, bueno, bueno, ponle el condensador allí. Entonces, ¿qué pasa cuando uno coloca ese condensador allí o no lo coloca, ¿no? El problema allí es que vean que la ganancia, eh, cuando yo puenteo, me da RS entre RE', ¿no? Pero RE' ¿quién es? 25 milivoltios entre la I de emisor de corriente DC. Y la I de emisor, que es igual a la I de colector, es beta veces IB. Eso hace que esta corriente dependa de beta, ¿no? Esta beta que está aquí. Lo cual me afecta a RE. Entonces RE depende de beta también. Y si yo coloco esa beta aquí, al final yo digo que la ganancia de voltaje depende de beta.
Entonces uno dirá, ok, bueno, depende de beta. ¿Cuál es el problema? El problema es que la beta eh, se ve afectada normalmente por la temperatura. Cuando el transistor empieza a calentarse, la beta varía. Entonces, a lo mejor un transistor que me decía que su beta era de 100, al final voy a tener un beta de 70. Y uno dirá, oye, pero entonces no me está dando lo que yo esperaba. ¿Por qué? Porque la temperatura te afecta al beta. ¿Sí? Entonces eso ocurre cuando yo aplico el puente, pues aplico el puente, entonces mi ganancia va a depender del beta. Entonces no es muy estable por eso, porque se dice que es inestable ese montaje porque es dependiente del beta. Entonces no me da lo que yo esperaba. Pero si yo le quito el puenteo y dejo la RE, al final me va a quedar denominador RE' más RE, ¿no? Pero resulta que esa RE en realidad no es tan grande, o sea, es pequeña. El ARE normalmente va a ser más grande que esa RE'. Entonces al final yo puedo decir que esa RE' se anula y me queda al final que la ganancia va a ser RC entre RE. Lo cual vean que aquí me dan esos dos valores de resistencia y no hay beta por ningún lado. Entonces ese circuito es más estable. Entonces uno dice, ah, bueno, ya no me importa si se calienta el tacito porque me va a dar la misma, la ganancia no se va a ver afectada. El problema es que va a ser menor. ¿Por qué? Porque ahora le estoy poniendo en el denominador una RE que no antes no tenía. Una RE, ¿no? Que me afecta. Entonces están las dos condiciones. Entonces dice, bueno, tú quieres más estabilidad, va a tener menos ganancia. Ah, no, yo quiero más ganancia, ah, pero va a ser más inestable. Entonces uno tiene que jugar con eso. Entonces una manera de jugar, es hacer esto. En donde uno pone dos resistencias. Una en donde cortocircuito en algún momento esta R, ¿sí? En el análisis AC, para que me disminuya la R total. Pero cuando hago el análisis DC, como esto se abre, me quedan las dos R. Entonces las dos R me conviene para hacer el análisis allí del circuito. Entonces ven que esas R al final, por un lado, me resta en la ganancia, pero me lo estabiliza un poco. Entonces esto es una manera como llegar a un equilibrio. Entonces no me voy a los extremos. Entonces dice, o pono o lo quita. No, bueno, dejo dos. Una se quita y se queda la otra. Entonces al final me queda una R1. Ya no tengo toda una R total, sino una R1. Entonces se me estabiliza el circuito, pero no tengo que usar toda la RE completa, sino una parte de ella. Entonces, esto es una manera inteligente de resolver el problema. Bien. Otra de las cosas que hay que considerar, ¿qué pasa cuando nosotros colocamos la RL, la carga? Vean que al colocar la carga, al final me va a quedar, al yo cortocircuitar este condensador, me queda esta R y esta a llevar la tierra, me queda la RC en paralelo con RL. Entonces eso va a hacer, por supuesto, que, que disminuya, un paralelo hace que disminuya la resistencia total que yo voy a ver. Y esa RC, ¿se acuerdan que queda en el numerador? Entonces ahora al ser menor, eso me va a disminuir la ganancia. Entonces definitivamente la carga me disminuye la ganancia también. Entonces cuando yo hago el análisis sin la carga, yo voy a tener una buena ganancia. Al colocarle la carga voy a ver que me va a disminuir. ¿Por qué? Porque me disminuyó el numerador. Porque esta RC que está aquí, que es RC minúscula, es el paralelo de RC mayúscula con RL, donde RC mayúscula es la R del condensador y la RL que es la carga. Ese paralelo me da RC minúscula, que por supuesto es menor que la R que es del condensador que veíamos anteriormente. Entonces ese efecto de la carga también me disminuye la ganancia. Entonces yo voy a tener que la ganancia al final es esa R, ese paralelo entre la R'. Y bueno, eso es lo que le decía yo aquí, lo de esa compensación. Entonces al final me queda que la R entrante en la base va a ser la beta
la beta por R' más esa R1. Vean que no tomo en cuenta el R2, sino la R1 solamente. Bueno, aquí yo les tenía un circuito más o menos ese mismo. Vean que aquí está el montaje, en donde yo le coloqué allí varios, varios voltímetros allí, voltímetros y amperímetros. Y bueno, para ese montaje, aquí yo tengo, claro, no me da exactamente igual, pero bueno, me da 2.73 voltios aquí en la base. El, aquí en el colector emisor medio 6.78 y tengo un voltaje en el colector de 8 voltios. Y aquí tengo mis señales analógicas, ¿no? Con el osciloscopio. Ustedes ven que en este caso el canal A, que es el amarillo, vean, yo tengo mi onda aquí. Y esa misma onda la tengo en el canal B. ¿Sí? En el canal B, pasando por el condensador, ¿no? Pero entonces vean que ella está afuera cuando pasa después del condensador, ella se ve afectada por la componente DC, estos 12 voltios que está aquí. Entonces me hace que la onda suba. Entonces vean que la onda, que es el canal azul, canal B, la onda que está en amarillo, que era la original, mira cómo me la sube con la componente DC. Es la misma onda, pero subió. ¿Subió cuánto? 2.73 voltios, que es el voltaje en la base, precisamente lo que me da el voltaje en la base, el divisor de voltaje. Entonces la onda subió. Yo tengo la misma onda, pero subida. Y después, aquí en el colector, tengo la onda amplificada, que es este, el canal rojo, canal C, en donde tengo la onda, vean que de esta, la azul pasó a la roja, vean que está amplificada, y aparte de eso subió en componente DC, vean que me la subió. ¿Por qué me la subió? Porque vean que me la sube a los 6.78 voltios, o sea, aquí, perdón, a los 8.67, que es el voltaje de colector a tierra. Ese voltaje es lo que yo veo de aquí hasta acá. Vean que el nivel de que estaba aquí en 0 subió hasta 8, hasta 8.67 voltios, y ahí tengo la onda amplificada con respecto a la original y desfasada a 180 grados. Vean que aquí cuando tengo pico bajo, negativo, aquí tengo pico positivo. Aquí está negativo y aquí está positivo, o sea, está totalmente cambiada por 180 grados. Pero entonces esa onda no me interesa allá arriba, ¿verdad? Entonces esa onda después yo la paso por el condensador y aquí la mido nuevamente con el osciloscopio después del condensador. Entonces este condensador me elimina la componente DC y me la baja a donde yo quiero, pues aquí al origen, y ahí ven la onda amplificada. Pues ven que la onda verde es la amplificada con respecto a la amarilla, que es la más pequeña, pues. Entonces la onda está amplificada y desfasada a 180 grados, porque vean que los picos están invertidos, ¿no? Que es una de las características de este montaje, que eso es irrelevante, para que me cambie la fase no me interesa allí mucho, no importa. Pero bueno, ahí tenemos vean el efecto de lo que es la componente DC en cada punto, ¿no? Entonces, y los efectos de los condensadores, que es lo que hacen, ¿no? Eliminármela, para un momento me la sube, dentro de lo que están dentro del circuito, se puede decir, sino condensadores, las componentes DC me afecta la posición original de la onda. Y después el condensador, pasando el condensador, me elimina esas componentes DC. Bien, bueno, allí también nosotros podemos determinar la ganancia corriente. Vean que la ganancia corriente en este caso es la I de colector entre la I de entrada, la IS. Y la IS, yo puedo decir que es por ley de el voltaje entre la R total, o sea, el voltaje que yo veo aquí en la base entre la R total, que sería el voltaje que yo veo,
Bueno, o aquí, por ejemplo, IS es B sub S entre la R total que veo. ¿Cuál es la R total que veo? RS más esta resistencia de entrada en reentrante total. Esa R entrante, entre R entrante total me da el valor total de la resistencia. Entonces tengo un B sub S entre esa R total y me da la corriente I sub S. Entonces tendré que la ganancia de corriente es I de colector entre esta I sub S, que es esto que está aquí. Esa ganancia de corriente normalmente es prácticamente 1, ¿sí? Entonces en este montaje esa ganancia normalmente es 0, algo, ¿no? Entonces prácticamente 1. Entonces normalmente uno no se mete con ella, ¿no? No tiene mucho sentido calcularla porque al final te va a dar casi 1. Normalmente uno lo que busca es la ganancia de voltaje. La ganancia de corriente no tiene sentido calcularla. Y bueno, la ganancia de potencia sería la ganancia de voltaje total multiplicada por la ganancia de corriente, en donde al final esta ganancia de corriente, como es prácticamente 1, yo puedo decir que la ganancia de la potencia es la ganancia de voltaje total del circuito. En realidad sería eso. Y bueno, así como está ese montaje en emisor común, también nosotros podríamos ver el montaje en colector común, en donde en colector común nosotros vamos a colocar la salida es en el emisor, ¿sí? Vean que la carga yo la pongo aquí, la RL es en el emisor, no iría en el colector. Entonces este es el montaje en colector común. Y bueno, este se dice que esta configuración es el seguidor de emisor, donde la ganancia de voltaje es aproximadamente 1 y su ventaja principal son su alta resistencia de entrada y ganancia de corriente. Entonces bueno, este sí tiene ganancia de corriente, la ganancia de voltaje prácticamente no tiene. Pero supongamos si yo quisiera es voltaje, uno dirá, bueno, ¿y entonces cuál es la gracia de este voltaje? Bueno, la idea de usar este montaje es porque se puede usar como acoplador de impedancia, en donde al final yo voy a tener que la salida es prácticamente la misma entrada, pero me sirve para separar circuitos. Pues si yo quisiera separar un circuito de otro, puedo usar este montaje, porque en realidad no me da mucho beneficio con respecto a la ganancia en voltaje, pero me separa el circuito. Entonces es un acoplador, se puede decir como un acoplador de impedancia. Y bueno, aquí están las fórmulas. Ahí se las coloco yo allí. Ven que al final la ganancia de potencia es aproximadamente la ganancia de corriente, porque como este en realidad se amplifica es corriente, no voltaje. Ven que como la ganancia de voltaje es 1, entonces aquí al final me queda que la ganancia de potencia es A sub I. Entonces bueno, ahí están las ecuaciones. Ahí las tienen para que las revisen. En realidad a mí no me interesan mucho porque en realidad uno normalmente usa el montaje en emisor común. Pero bueno, están estos para que los vean y que lo quiera revisar. Más que todos nuestros ejercicios, todos van a ser en emisor común. No vamos a usar este tipo de montaje. Porque se pueden hacer, pero casi no se usa. ¿Para qué vamos a estar perdiendo el tiempo viendo esos análisis? Esto nos va a ocupar mucho tiempo en algo que prácticamente no se usa. Y bueno, también está el montaje en base común, en donde este me proporciona una alta ganancia de voltaje con una corriente de máxima de corriente de 1. Y bueno, tiene su resistencia de entrada es baja. Y bueno, es apropiado donde la fuente tiene a tener salida muy baja de resistencia. Entonces este sería el montaje, en donde que igualmente yo aquí tendría la carga la tengo en el colector, pero la entrada estaría por el emisor. Ven que entraría en el emisor y la base va a tierra aquí en este caso. O sea, la tierra es el común, sería la base. Tengo mi entrada en el emisor y la salida por el colector. Entonces vean que esta sí me amplifica grandemente el voltaje. El problema de este circuito es que vean que dice que la impedancia de entrada no es muy grande, ¿no? Entonces ya yo no voy a ver como en el caso del emisor común que veía prácticamente un circuito abierto allí. No voy a ver eso, sino que voy a ver una impedancia aquí.
Entonces, si esta fuente tiene una impedancia considerable, eso me va a afectar al final la ganancia, porque me afecta, pues, porque esto no va a ser, no va a ser grande con respecto a los dos montajes anteriores. Ven que en el colector común también una de sus características es que la impedancia entra es bastante grande. Entonces eso es algo que uno busca normalmente en un amplificador, que su impedancia de entrada sea grande para que mi resistencia de mi señal generada no me afecte la amplificación. Pero en el montaje de la base común sí me afecta. Entonces tampoco es muy recomendable hacer este montaje precisamente por eso, ¿no? Porque entonces cuando yo tengo algo aquí que tiene una resistencia considerable, me tumba la ganancia. Entonces la ganancia que iba a tener por la caída de la impedancia, al final me va a afectar, pues. Entonces este también no se usa mucho, pero bueno, está allí, aquí están las ecuaciones asociadas. Y bueno, vean que entonces igualmente la ganancia corriente es prácticamente uno, finalmente que en realidad lo que amplifica es voltaje, entonces yo puedo decir que la ganancia de potencia es igual a ganancia de voltaje, pues aproximadamente. ¿Qué más? Bueno, aquí tenemos una hoja de especificaciones de un transistor cualquiera, en donde allí vemos el rango de temperatura de trabajo, la potencia de disipación. Y bueno, ahí vemos parámetros. Aquí vean que tenemos el HFE. Vean que me da el HFE en DC, ¿no? En este caso, HFE. Y me da valores mínimos y máximos que podemos tener. En el caso de este transistor, el máximo que puede tener hasta 150. Eh, Me da ahí el voltaje colector emisor de saturación, que vean que es cercano a cero, pero no es cero, no, es 0.2, 0.3 voltios. Y bueno, aquí me da los parámetros, si en AC, vean el HFE me lo da, la ganancia de corriente, pero este sí es en AC, vean que me da 1 en, en DC y me da 1 en AC, pues entonces es diferente, ¿no? El, el HFE en este caso, que es 2.5 de mínimo. Y bueno, ahí me dan el HOE, HIE, que en realidad esos valores a mí no me interesan. Vean en el caso del HOE, que se decía que era bastante pequeño, vean que ahí dice 30 micromos, o sea que... Y la impedancia de entrada es 6 kilos o 0,5. Entonces eso normalmente no lo vamos a tomar en cuenta allí. Bueno, eso sería lo de la clase de hoy. Todo esto está en el capítulo 6 del Floyd. Y bueno, les quería comentar sobre la práctica 2, bueno, ya la pueden ir haciendo, en donde bueno está dividida en la parte A que me dice comprobación del transistor y uso como conmutador. Entonces bueno, la idea es tratar de ver si que ustedes identifiquen las partes del transistor con un multímetro y determinen la ganancia del mismo. Entonces normalmente la mayoría ya de los multímetros tienen una opción allí para nosotros determinar esa ganancia. Entonces bueno, la idea es que lo hagan. Y después está la parte B, que es determinar la recta de carga y punto Q, en donde se les plantea este circuito. Y bueno, se les dice ahí que vayan cambiando la corriente de la base y cambiando el voltaje en el colector para que determinen allí el punto Q para cada una de esas corrientes, ¿no? Entonces la idea es que determinen en dónde están los puntos Q y después tracen la recta de carga para estos diferentes valores. Entonces claro, la idea es que ustedes aquí este voltaje lo vayan variando para que más o menos tengan estas corrientes que se les plantean aquí, de 200 microamperes, 300, 400, 500, 600, y van viendo cómo, cómo les da aquí el voltaje entre el colector y el emisor. Y con eso, para cada corriente,
van a tener una corriente de colector y un voltaje de colector emisor. Eso lo plantean en una gráfica en X y ahí unen los puntos Q y trazan la recta de carga. Esa sería la parte B. La parte C es montar este divisor de voltaje con esos valores que están allí, bueno, hacer mediciones, hacer cálculos teóricos para determinar primero cómo está si es rígido o no, determinar las ecuaciones apropiadas para este montaje, para determinar la corriente y los voltajes, y después compararlo con lo que le dé el simulador en el Proteus. Y bueno, hacer sus conclusiones allí con respecto a lo que obtuvieron con lo que les da el Proteus en base a los cálculos teóricos. Eso sería lo de las prácticas, ya lo pueden ir haciendo. Eso sería preguntas, dudas. ¿Estamos claros entonces? Chévere, Juan. Entonces nos queda todavía una clase la semana que viene donde vamos a ver varios ejercicios. Ya vimos toda la teoría, lo que nos falta bueno es practicar. Veremos algunos ejercicios en donde veremos cómo determinar esas corrientes, ese voltaje, vemos análisis de CAC, veremos si está amplificando y calcularemos la ganancia de voltaje allí. Eso es lo que haremos en la próxima clase. Y ya entonces nos quedaría el examen para la semana que viene, para el fin de semana, ¿no? Para el domingo no desde la otra semana. Sería el examen. Y bueno, la práctica sí, yo les coloqué allí, me la pueden entregar después. De todas maneras, revisen ahí. Después de la fecha del examen tienen chance para que puedan realizar y cargar la práctica. Entonces, bueno, jóvenes, eso era todo por hoy. Feliz noche. Nos vemos entonces el próximo miércoles a las 7.